Hay un momento en el que el corazón se acelera, la mente corre y sientes que pierdes el control. Ese momento se llama ansiedad y no es tu enemiga. El ruido de la ciudad era constante. No era un sonido fuerte, pero sí persistente, como una gota que cae sin parar. Era el tipo de ruido que se mete en la piel, en los dientes, en la cabeza. Allí, entre autos, edificios y notificaciones, vivía León, un joven de 27 años con una apariencia tranquila y una mente que no callaba. León trabajaba como diseñador en una agencia. Todos decían que era brillante, pero nadie sabía que cada mañana, al despertar, lo invadía una sensación de ahogo. No era física. Era como una nube invisible que lo seguía desde que abría los ojos. Una presión en el pecho, un miedo sin forma. Intentaba ignorarla. Iba al gimnasio, tomaba café, leía libros de productividad, incluso meditaba, o eso creía. Cerraba los ojos y contaba su respiración, pero por dentro, su mente era un campo de batalla. Pensamientos veloces, dudas, catástrofes imaginarias. Una noche, tras un día particularmente pesado, León no pudo dormir. Se giraba en la cama, mirando el techo. La ansiedad subía como marea alta. El corazón le palpitaba sin razón. Se levantó y salió al balcón. La ciudad seguía despierta. Las luces parpadeaban como si también tuvieran insomnio. Entonces recordó algo. Su abuela le había hablado, años atrás, de un lugar perdido en las montañas. Un templo, decía, donde la mente descansaba. Era una historia que siempre sonaba a leyenda, pero esa noche no sonaba tan descabellada. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, León tomó una decisión que no encajaba con su mundo racional. Iba a encontrar ese templo. Renunció. Apagó su teléfono. Guardó lo esencial en una mochila. Y partió sin decirle a nadie. Viajó durante días, atravesando ciudades, pueblos, caminos de tierra. Hasta que un viejo conductor de autobús, al escucharlo preguntar por el templo donde la mente descansa, le señaló una ruta hacia el norte, cerca de una montaña llamada Kenshin. «Si de verdad existe ese lugar», dijo el conductor, «está allí, pero no busques respuestas. Ellas te encontrarán a ti». La caminata fue larga. León se perdió 2 veces. Dormía en hostales o al aire libre, hasta que finalmente, entre los árboles y la niebla, apareció. Un conjunto de construcciones de madera y piedra, rodeadas por un silencio tan denso que parecía tener peso. No había campanas, ni incienso, ni cantos. Solo el sonido del viento moviendo las hojas y el crujido suave de pasos descalzos sobre tierra húmeda. Un anciano lo recibió. No dijo su nombre. Solo le ofreció agua y le pidió que se sentara. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz baja. León dudó. Luego exhaló. «Porque mi mente no para. Porque estoy cansado. Porque siento miedo, aunque todo esté bien. Y no sé por qué». El anciano asintió lentamente. «Entonces llegaste al lugar correcto, pero no para obtener respuestas, sino para desaprender lo que crees que sabes». León frunció el ceño. Desaprender. ¿Qué quería decir con eso? El anciano se levantó y lo condujo al interior del templo. Le mostraron una habitación austera, un cuenco para la comida, una túnica. No había espejos, ni relojes, ni dispositivos. Solo silencio, y uno mismo. Así comenzaron los días de León en el templo. Al principio le parecían eternos. Se despertaban antes del amanecer, caminaban descalzos por la hierba mojada. Comían en silencio, observaban la respiración durante horas, no hablaban a menos que fuera necesario. Y ahí, sin distracciones, León descubrió lo que nunca había querido ver. Su mente era un tirano, una corriente constante de pensamientos que no podía detener.
juicios, expectativas, recuerdos, miedos. La ansiedad no era el problema, era el resultado. Una mañana, mientras barría el suelo del jardín, se le acercó una mujer mayor, de rostro sereno y ojos brillantes. Se llamaba Miyu. Había vivido en el templo durante más de 20 años. «Observé tu rostro estos días», le dijo. «Sigues luchando contigo mismo». León no respondió. «¿Sabes por qué sientes ansiedad?». Él negó con la cabeza. Miyu tomó una hoja seca del suelo y se la mostró. Esta hoja cayó del árbol. No luchó, no se resistió, simplemente cayó. Pero tú te agarras a cada pensamiento como si fuera vida o muerte. León la miró. No entendía del todo, pero había algo en sus palabras que perforaba su lógica. «¿Y cómo dejo de agarrarme?». Ella sonrió. «Nadie te enseñó a observar, solo a reaccionar. Aquí vas a aprender a mirar el fuego, sin quemarte». Y así comenzó el verdadero viaje. No hacia el exterior, sino hacia adentro, donde vivía el origen de todo. Aquel día, después de su breve conversación con Miyu, León no volvió a ser el mismo. No porque se hubiese curado, nada había cambiado todavía en su ansiedad, sino porque, por primera vez, alguien le había dicho que no tenía que vencerla, sino observarla. No reaccionar, solo mirar. Pero mirar no era fácil. En la ciudad todo pasaba rápido, y él estaba acostumbrado a huir del malestar, con trabajo, redes, ruido, incluso con espiritualidad superficial. Pero ahí, en el templo, no había ninguna salida, solo él mismo, solo su mente. Esa noche no pudo dormir. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios latidos, y eso, lejos de tranquilizarlo, le generó más angustia. Cada vez que intentaba respirar profundamente, su pecho se apretaba. Sus pensamientos se aceleraban como un caballo desbocado. ¿Y si nunca me curo? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si me vuelvo loco aquí? Entonces, algo lo impulsó a levantarse. Salió de la habitación y caminó en la oscuridad hasta el jardín. Allí encontró a Miyu, sentada frente a un cuenco de agua, meditando bajo la luna. Ella abrió los ojos y le dijo: «Cuando el cuerpo tiembla, no hay que calmarlo, hay que escucharlo». León se sentó a su lado. No habló, solo escuchó. «La ansiedad», continuó Miyu, «es una llamada, pero no una enemiga. Es el alma tratando de hablar, a través del cuerpo». León apretó las manos. Su respiración seguía agitada. «No entiendo qué quiere decirme», murmuró. «Solo sé que me ahoga». Miyu miró el cuenco de agua. «Míralo», le dijo. «¿Ves cómo se mueve con el viento? Así estás tú ahora, inquieto pero vivo. Tu problema no es la ansiedad, es tu forma de verla». Y con eso, se levantó y lo dejó solo. León observó el agua, oscura, temblorosa, pero no rota. Y por un instante, solo un segundo, algo dentro de él se aflojó. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en la que logró dormirse sin forzar la calma. A la mañana siguiente, el anciano del templo lo llevó a una parte alta del monte Kenshin. Desde allí, se podía ver todo el valle. Le ofreció una taza de té caliente, sin decir palabra. Bebieron en silencio. Después de un largo rato, el anciano rompió el silencio. ¿Has notado cómo, cuando miras el horizonte, tu mente se calla? León asintió. Eso se llama espacio, no solo afuera, también dentro. Cuando no hay espacio en la mente, todo se convierte en amenaza. El anciano cerró los ojos. En la ciudad lo llenas todo, con pantallas, con metas, con ruido. Aquí aprendes a vaciar, y al vaciar aparece la verdad. León frunció el ceño. ¿Y si no me gusta lo que encuentro al vaciarme? El anciano sonrió sin abrir los ojos. Entonces por fin estás mirando, porque debajo de la ansiedad no está el monstruo que temes, está el niño que nadie escuchó.
León sintió un escalofrío. Recordó su infancia. Las veces que lloró solo en su habitación. Las veces que no supo cómo pedir ayuda. Las veces que sonreía en la escuela mientras por dentro se rompía. Esa noche, frente a la pared del templo, lloró. No con dramatismo, con silencio. Lágrimas limpias, lágrimas antiguas. No supo cuánto tiempo pasó así, solo hasta que sintió una mano en su hombro. Era Miyu. Hoy comenzaste el verdadero entrenamiento, le dijo. El camino hacia la calma no empieza con silencio, sino con verdad. Los días en el templo pasaban lentos, pero no eran aburridos. Cada instante parecía tener peso, como si el tiempo allí tuviera otra textura, algo más denso, más real. León comenzaba a notar cosas que antes no percibía. El roce del aire en la piel, el crujido de la madera bajo sus pies, el modo en que su mente se aferraba a cada pensamiento como si le fuera la vida en ello. Pero a pesar del progreso, la ansiedad seguía apareciendo. Algunas mañanas lo sorprendía con el pecho apretado. Otras, durante la meditación, lo invadía una sensación de urgencia, como si tuviera que huir, aunque no supiera de qué, y eso lo hacía sentir que fallaba. Una tarde, mientras servía arroz en el comedor junto a otros aprendices, dejó caer la cuchara al suelo. Sus manos temblaban. Uno de los monjes más jóvenes, Taku, lo observó en silencio. Luego se acercó y susurró. «Lo sé, a mí también me pasaba». León lo miró con sorpresa. «¿Tú también sentías esto?» Taku asintió. «Pensé que era el único defectuoso entre tanto silencio, pero luego entendí algo. La ansiedad no era un fallo, era el sistema de alarma de mi alma, pidiéndome que vuelva a casa». Esa frase golpeó a León más que cualquier otra enseñanza. Esa noche buscó a Taku y le pidió que le explicara más. Caminaron bajo los cerezos en flor. «¿Ves este árbol?», dijo Taku. «Cada flor no sabe cuánto va a durar. Solo florece. No vive con miedo. No piensa en el mañana. Pero nosotros vivimos atrapados en el pasado o anticipando el futuro. Eso es lo que envenena la mente». «¿Pero cómo lo detienes?», preguntó León. «A veces sé que no está pasando nada, pero mi cuerpo reacciona como si estuviera en peligro real». Taku asintió con comprensión. «Porque nadie nos enseñó a estar presentes en el cuerpo, solo en la cabeza, y el cuerpo tiene su propio lenguaje». Le llevó a una sala donde había un tapiz bordado con un mandala enorme. Taku se sentó en el suelo e indicó que León hiciera lo mismo. «Vamos a escuchar al cuerpo», dijo, sin tratar de cambiar nada, solo estar. Pasaron varios minutos en silencio. Al principio, León sentía incomodidad. Su respiración se aceleraba, su espalda dolía, sus pensamientos iban de un lado a otro. Pero poco a poco, simplemente, observó, y entonces lo entendió. La ansiedad no era un enemigo, era un mensajero, y llevaba años esperando que lo escuchen. Taku abrió los ojos. «El día que dejes de correr de lo que sientes, será el día que empieces a sanar». León lo miró. «¿Y tú lo lograste?». Taku sonrió con tristeza. «Todavía lo intento, todos los días, pero ahora ya no huyo, camino con ella. La ansiedad ya no me grita, me susurra y a veces me guía». A la mañana siguiente, León pidió hablar con el anciano maestro. Fue llevado al santuario interior del templo, donde el anciano estaba sentado frente a una pared en blanco. «¿Qué ves?», le preguntó el maestro, señalando la pared. «Nada», respondió León. El maestro sonrió. «Entonces estás listo para ver todo». León frunció el ceño sin entender. «La ansiedad es como esa pared», continuó. «Al principio solo ves vacío, amenaza, incomodidad, pero si te quedas lo suficiente, empiezas a ver tu reflejo». «¿Mi reflejo?».
lo que realmente está debajo, tus miedos no dichos, tus heridas no sanadas, tus expectativas no cumplidas. La ansiedad es el fuego que revela lo que escondes. León bajó la mirada. Empezaba a entender, lentamente. ¿Y qué hago con todo eso que aparece? No lo cures, no lo resuelvas, solo obsérvalo con compasión, porque lo que no se comprende, se repite. Ese día, mientras barría el templo en silencio, León sintió algo distinto. No era que la ansiedad hubiese desaparecido, era que ya no tenía miedo de sentirla. Por primera vez en su vida, estaba empezando a estar con él mismo sin huir. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de libertad. Los días en el templo ya no eran una novedad para León. Ya conocía la rutina: levantarse antes del amanecer, meditar en silencio, limpiar los espacios comunes, comer arroz con verduras, caminar en los jardines y escuchar las enseñanzas del anciano. Pero ahora todo lo vivía distinto. No porque la ansiedad hubiera desaparecido, sino porque comenzaba a aceptar su presencia sin juicio. Era como convivir con una sombra que ya no intentaba alejar. Aquel día, el anciano los llevó a una parte alta del bosque, donde había una pequeña cascada. El agua caía con fuerza sobre las piedras, creando un sonido constante, casi hipnótico. El maestro habló: esta cascada representa tu mente, siempre moviéndose, siempre cayendo. Pero si vas a la base, hay quietud. Ahí es donde debes aprender a estar. León cerró los ojos y escuchó. La cascada no dejaba de caer, pero debajo del estruendo, empezó a escuchar algo más: su propia respiración. El maestro continuó: muchos vienen a este templo buscando paz, pero no entienden que la paz no es algo que se busca. Es lo que queda cuando dejas de resistirte a lo que ya es. León respiró profundamente, y por primera vez, esa respiración no fue un intento de calmar, sino un acto de presencia. Estaba allí, no en el futuro, no en el pasado, allí. Esa tarde, mientras tomaba té con Miyu, ella le contó una historia. Hace años, un joven como tú vino al templo. Había perdido a su madre, y la ansiedad lo perseguía día y noche. Intentó meditar, ayunar, rezar, incluso hacer rituales para eliminarla. Nada funcionaba. Un día, el maestro le dio una caja y le dijo: cada vez que sientas ansiedad, abre esta caja. Dentro solo había un espejo. El mensaje era claro: la ansiedad no era un enemigo. Era él mismo pidiendo atención. León sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con ese joven? Miyu sonrió. Aún está aquí, porque sigue aprendiendo a escucharse. Esa noche, León tuvo un sueño. Se encontraba en un túnel oscuro, corriendo. No sabía de qué huía, solo que debía escapar. A lo lejos, vio una figura esperándolo. Era un niño, pequeño, asustado, con la ropa sucia y los ojos enormes. León se acercó y se dio cuenta. Ese niño era él mismo. El niño no decía nada, solo lo miraba con tristeza. Entonces León entendió. Durante años había estado huyendo de ese niño, de su dolor, de su abandono, de su verdad. Se arrodilló frente a él y lo abrazó. Y al hacerlo, el túnel desapareció. Al despertar, León sintió algo distinto. No euforia, no alivio, sino una calma silenciosa que brotaba desde adentro. Fue al jardín, se sentó frente al cerezo y solo observó cómo una hoja caía lentamente hasta el suelo. Respiró, no para calmarse, sino para agradecer. Entonces recordó las palabras del anciano. El sufrimiento no está en sentir ansiedad. El sufrimiento está en creer que no deberías sentirla. Ese día, León entendió que sanar no era eliminar el dolor, sino aprender a estar con él sin romperse. Y con ese entendimiento, dio el primer paso verdadero hacia la libertad interior.
Los días comenzaron a desdibujarse. León ya no contaba las horas ni las semanas. Cada día parecía una eterna repetición de momentos profundos que se acumulaban, pero ya no como cargas, sino como aprendizajes continuos. La ansiedad no desaparecía, pero ya no lo dominaba. Ya no se sentía esclavo de ella. Esa mañana, mientras realizaba las tareas diarias, el anciano lo llamó para una charla privada en la pequeña sala de meditación. «León», dijo el maestro con tono grave, «es hora de entender el siguiente paso». León lo miró, atento. Muchos creen que, al liberarse del miedo y la ansiedad, se llega a un estado de paz constante. Pero la verdad es que la paz no es un lugar al que se llega. Es un estado que se cultiva en medio de la tormenta. León lo miró confundido. La paz no es ausencia de todo lo que te perturba, es presencia, poder estar con lo que hay, sin huir, sin tratar de cambiarlo, porque cuando intentas escapar de lo que sientes, estás diciendo que no eres digno de estar bien con lo que eres ahora. León sintió un escalofrío al escuchar estas palabras. ¿Cómo podía estar bien con lo que era ahora, si su ansiedad aún lo acechaba? La mente humana, continuó el maestro, está acostumbrada a proyectar hacia el futuro o a regresar al pasado. Pero el presente es lo único que existe, y cuando vives en él, el miedo pierde su poder, porque el miedo solo vive en el futuro o en la repetición de lo que ya ocurrió. León comenzó a entender, pero el concepto seguía siendo ajeno a su forma de vivir. ¿Cómo se cultiva ese presente?, preguntó, sin poder ocultar la inquietud en su voz. El maestro sonrió levemente y señaló una flor que crecía cerca de la ventana. Cuando te fijas en esa flor, lo único que ves es su ser, su presencia. No piensa en el futuro, no lamenta el pasado, solo es. El trabajo de la mente es ver sin juzgar. Cuando dejas de juzgar tus pensamientos y emociones, comienzas a ver el presente tal como es, y entonces todo cambia. León sintió como si una llave girara en su interior. No lo comprendió todo en ese momento, pero algo profundo resonó dentro de él. Ya no estaba buscando una cura, sino un cambio de perspectiva. Esa noche, después de cenar, León salió al jardín bajo el cielo estrellado. Se sentó en una roca, mirando la luna. Recordó las palabras del anciano, ver sin juzgar. Decidió hacer un pequeño experimento. Cerró los ojos y comenzó a enfocarse en su respiración, pero esta vez sin tratar de cambiar nada, sin apresurarse. Sintió la incomodidad en su pecho, la tensión, la presión, pero en lugar de resistirla, simplemente se permitió sentir lo que estaba sintiendo. Dejó que su cuerpo temblara, que su mente se desbocara. No luchó, solo estuvo allí. Pasaron minutos, tal vez horas. No lo sabía. Lo único que sabía era que, en medio de esa tormenta interna, había algo en su interior que comenzaba a calmarse. Algo que no era controlado, solo aceptado. Cuando finalmente abrió los ojos, el aire nocturno le pareció más limpio, más ligero. No había desaparecido la ansiedad, pero había aprendido a estar con ella de una manera diferente. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, el maestro se acercó a él mientras regaba las plantas. ¿Te sientes más en paz?, preguntó el anciano, con su mirada fija y tranquila. León lo miró y sonrió con una sinceridad que no había experimentado antes. Sí, más que nunca, pero aún siento miedo. A veces siento que volveré a perder el control. El maestro lo miró fijamente. La mente no se controla, la mente se entiende. Cuando entiendas que el miedo solo es una sombra que nace de la mente, nunca más le temerás. León asintió, mirando el jardín que se extendía ante él.
Por un momento, la ansiedad ya no parecía algo que tuviera que luchar. Era solo una parte de lo que era, y lo aceptaba. Esa tarde, después de la meditación, León decidió dar un paso más. Dedicó los siguientes días a observar sus pensamientos sin intentar cambiarlos. Solo mirarlos, reconocerlos, sin etiquetarlos como buenos o malos. Y con cada día se hacía más fuerte, no porque luchara más, sino porque entendía cada vez más la lección fundamental. La paz no es la ausencia de miedo, es la aceptación del miedo y la libertad de no dejar que te controle. Los días en el templo se fueron convirtiendo en un proceso constante de transformación, como un río que va suavemente moldeando las piedras que encuentra en su camino. León ya no sentía que estaba buscando la paz, ahora sabía que estaba cultivándola. Había aprendido a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Había comenzado a estar con su ansiedad sin huir, sin pelear. Pero había algo en su interior que todavía no comprendía completamente. Una tarde, el anciano lo invitó a caminar por la orilla de un pequeño lago, donde la luz del sol se reflejaba en el agua de manera hipnótica. «Maestro», dijo León mientras caminaban en silencio, «he estado meditando sobre las enseñanzas que me has dado, y aunque he logrado quedarme con la ansiedad, algo sigue sintiéndose vacío, como si no pudiera alcanzar una paz profunda. Algo dentro de mí sigue desesperado». El maestro lo miró con sus ojos tranquilos y luego señaló el agua del lago. ¿Ves cómo el agua sigue fluyendo, aunque no se ve su movimiento? Se adapta a todo lo que encuentra, pero sigue siendo agua. León asintió, sin comprender del todo. Esa es la esencia de la paz, continuó el maestro. No es algo que se obtiene, es algo que se es. El agua no se preocupa por el agua, solo fluye, no se detiene, y lo que encuentras en su camino, como piedras o ramas, solo lo atraviesa. Así debes ser tú con el miedo, con la ansiedad, con cualquier cosa que aparezca. No te aferrarte a nada, solo deja que fluya. León guardó silencio, asimilando las palabras del anciano. ¿Qué significaba dejarlo fluir? Había pasado años luchando contra sus pensamientos y emociones. ¿Cómo dejar ir algo que le causaba tanto dolor? El maestro, notando la confusión en su rostro, se detuvo y se sentó en la orilla. El agua no lucha contra las piedras, simplemente las rodea. Así debe ser tu mente. No necesitas pelear contra el miedo ni la ansiedad. Solo deja que sigan su curso, sin dejar que te dominen. Solo observa su paso y no te olvides de respirar, porque en cada inhalación el mundo vuelve a empezar. León lo miró. Algo dentro de él comenzó a despertar. Sabía que algo estaba por cambiar. Sabía que el siguiente paso era crucial. Esa noche, mientras meditaba en su habitación, León no podía dejar de pensar en la metáfora del agua. Durante años había tratado de detener el flujo de sus emociones, de sus pensamientos. Pero al hacer esto, solo lograba que esos mismos pensamientos se volvieran más intensos, más pesados, más dolorosos. Tal vez, solo tal vez, la verdadera libertad era aceptar que no podía controlar la corriente, que no debía controlar nada. Esa noche, mientras se recostaba sobre su cama, la ansiedad volvió a aparecer, tal y como solía hacerlo, repentina y arrolladora. Su corazón latía rápidamente, su cuerpo se tensaba, como si fuera a estallar. Pero, en lugar de luchar, en lugar de intentar huir, simplemente observó. Observó la incomodidad en su pecho. Sintió el calor que ascendía por su garganta. Sintió la presión en su estómago. Pero no la etiquetó, no la luchó, solo respiró, profundamente, como si el aire fuera lo único que importara. Y,
Por primera vez en mucho tiempo, la ansiedad comenzó a desvanecerse, no porque la hubiera forzado a irse, sino porque la aceptó tal y como era. Era solo una sensación, una emoción, nada más, nada menos. A la mañana siguiente, el anciano lo observó desde lejos, mientras León barría el jardín. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó el maestro. León lo miró con una calma en su rostro que no había experimentado antes. «Estoy aprendiendo a fluir. La ansiedad sigue ahí, pero ya no me controla. Estoy comenzando a entender que no necesito luchar contra ella. Solo necesito dejarla pasar». El maestro asintió, satisfecho. La ansiedad no es el enemigo. El enemigo es creer que necesitas eliminarla. Cuando dejas de pelear, lo que temías se convierte en un amigo que te guía, no en un monstruo que te devora. León cerró los ojos por un momento, sintiendo que sus palabras tocaban algo profundo dentro de él. La liberación no era la ausencia del miedo, era aprender a caminar con él, sin dejar que definiera su vida. Pero, aunque León había avanzado mucho, el anciano sabía que el verdadero reto estaba por llegar. La verdadera prueba sería cómo se enfrentaría León a lo que estaba por venir. Y la segunda parte de su viaje, como él bien sabía, estaba al alcance de su respiración. Con la caída de la tarde, el maestro se levantó lentamente y miró a León. «Mañana te llevaré a un lugar diferente. Lo que has aprendido hasta ahora te ha preparado para lo que viene. Pero ahora será el momento de enfrentar tu mayor miedo». El parón que tanto necesitaba se estaba acercando. La segunda parte del viaje de León estaba a punto de comenzar, y lo que descubriría allí cambiaría su vida para siempre.